desde el feminismo. Mismo que ha sido organizado por el equipo de Red de Género y que se llevará a cabo en el marco del 6 de noviembre, Día de las y los Economistas. De igual manera, este evento se realiza como parte de la inauguración del Simposio de las Ciencias Económicas, el Emprendimiento y la Perspectiva del Género para fortalecer el Plan de Estudios de la ESA, que tendrá diversas conferencias del 6 de noviembre al 19 de diciembre. El objetivo de este ciclo de conferencias, que está por comenzar, es resignificar el Día de las y los Economistas mediante un ejercicio de visibilización de los aportes femeninos, la perspectiva de género y las mujeres a las ciencias económicas para revelar una cara oculta de la economía y reivindicar el papel de las mujeres en esta ciencia, tanto como sujetas cognoscientes como sujetas cognoscibles, es decir, como sujetas que pueden analizar y ser analizadas. Para dicho fin, en la mesa de hoy nos acompañan tres grandes especialistas en el tema. La doctora Natalia Flores Garrido, docente en el posgrado de Estudios de Género de la UNAM. La licenciada Paulina Elsa Cepeda, directora ejecutiva del Estudios de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México. Y la maestra Heidi Camacho Becerra, jefa de la Unidad Departamental de Evaluación de la Estadística de Género de la CEMUJER. A todas ellas agradecemos profundamente su presencia en esta mesa. De igual manera, como moderadora de la mesa, nos acompaña la licenciada Diana Laura Redón Jurado, coordinadora de la Red de Género de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Finalmente, agradecemos la presencia del maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, quien nos permitió organizar este evento y quien siempre nos brinda la confianza y los espacios para fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a nuestro director para que dé inicio a este evento. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Eso es. Pues por supuesto felices porque estamos festejando precisamente el Día del Economista. Así es que felicidades a todas las economistas, a todos nuestros queridos economistas, por supuesto a nuestras queridas y queridos alumnos que están formando en esta gran carrera, ¿verdad? Y qué mejor que seguir festejando pues con un evento precisamente que es para enriquecer el plan de estudios, pero sobre todo para darle el matiz y el contenido que pues debe tener, que es con perspectiva de género, ¿verdad? Y en razón de eso quiero pues agradecerles por supuesto a nuestras ponentes el día de hoy, a la doctora Natalia Flores Garrido. Muchas gracias, doctora, por su presencia, por la disposición de acompañarnos. Y por supuesto también, pues a una egresada, ¿sí? A una egresada de esta gran escuela, a quien también, pues, siempre mi gratitud por su disposición, su presencia, por regresar a su alma mater. Y ahora, pues, igual contribuyendo con una participación, una ponencia, y me refiero a la maestra Heidi Edith Camacho Becerra. Muchas gracias. A nuestra coordinadora, la licenciada Diana Laura Redón Jurado, coordinadora precisamente de la Red de Género, a la propia Red de Género que enriquece y hace posible estos eventos. Pero también a ustedes por la presencia, la disposición, a las maestras, los profesores, porque son quienes enriquecen con su presencia, con la reflexión, y por supuesto a ustedes, alumnas y alumnos. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra
a nuestro compañero. Gracias, pues muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente, qué gusto que estén por acá, gracias maestro también por dar la inauguración a esta mesa y gracias nuevamente a nuestras queridas ponentes que ya vamos a presentar. Primero vamos a comenzar con la doctora Natalia Flores Garrido, voy a leer su semblanza. Es doctora en Sociología por la Universidad Nelson Mandela, maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido profesora en la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2012 y 2015 fue coordinadora académica de la especialidad El Género en la Economía de la UNAM y secretaria de Equidad de Género en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM también. Ha sido consultora de organismos nacionales e internacionales para el avance de las mujeres y también ha sido 2 veces becaria del Institute for Critical Social Inquiry en el programa sobre economía política. Sus temas de investigación son trabajo e identidades de género y feminismos del sur global. Actualmente es docente en el posgrado de estudios de género de la UNAM. Un aplauso por favor para la doctora. El día de hoy nos va a compartir su ponencia que se llama Repensar la economía desde el feminismo. Así que les invitamos a escuchar muy atentamente para que al final pues externen las dudas o los comentarios que ustedes tengan sobre su ponencia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí porque siempre me gusta mucho platicar, sobre todo con quienes están estudiando la licenciatura en economía. Creo que es el momento preciso para, no sé, aprovechar el entusiasmo, lo que están aprendiendo y pues contarles un poco de perspectivas que no siempre se ven en las aulas, ¿no? Entonces, bueno, mi presentación va a ser muy cortita, dura como 10 o 12 minutos. Y la idea también es que podamos platicar, que si hay algo de lo que yo digo que no les quede claro, pues pueden levantar la mano, pueden hacerme preguntas al final, pueden hacerme preguntas mientras voy hablando. Voy a esperar nada más que entren las compañeras que vienen llegando. Si les parece bien. No, pero qué bueno que vinieron. Qué bueno que están llegando más compañeras y compañeros. En lo que llegan todas las compañeras que se van a sumar a esta sesión, les queremos compartir que desde la Secretaría de las Mujeres estamos aquí desde las 11 de la mañana proporcionando información de prevención primaria de las violencias. Afuera del auditorio está nuestra colega abogada de las mujeres, por si alguna tuviera alguna duda, alguna consulta o alguna asesoría. Está abierto el espacio para que se acerquen y pues tenemos toda la información de la Dirección de Acciones para Erradicar la Discriminación de la Secretaría de las Mujeres. Bueno, pues como vieron a lo mejor en el cartel, el título de mi plática es Repensar la economía desde el feminismo. Y fíjense que ahí ya hay una diferencia entre hablar de economía con perspectiva de género o hablar de economía feminista. Entonces, solo por curiosidad, porque soy muy metiche, ¿alguien aquí se identifica como feminista? ¿Pueden levantar la mano si alguien se asume feminista? Solo para saber si está mi gente. Se porra. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien de quienes levantaron la mano o quienes no levantaron la mano quiere decir qué piensa que es el feminismo?
No, dale. Un poco sucia. ¿Sí está? Sí, sí, sí. Bueno, pues les voy a decir la respuesta. No es cierto, bueno, voy a empezar a leer mi presentación. Bueno, el título de mi plática, como ya les digo, es repensar la economía desde el feminismo. Y lo que quiero decir con esto es que el feminismo, que aquí les voy a decir lo que es un movimiento social como ideología política y como un conjunto de teorías y categorías para explicar la realidad, representa un espacio desde el que podemos poner en cuestionamiento las ideas que tenemos sobre qué es la economía, cómo funciona la economía, cuál debería de ser su objetivo y cuál es nuestro papel como economistas en la realidad social que habitamos. Para pensar en esto, primero quisiera que pensáramos en el feminismo justo como un movimiento colectivo que desde hace muchos años se ha preguntado por cómo es que se generan condiciones de injusticia y desigualdad entre hombres y mujeres en primer lugar, como ya sabemos, pero también considerando que el género no es solo si somos hombres o mujeres, o sea, en la realidad no hay solo hombres o mujeres, sino que esas categorías de hombres y mujeres, el género, interactúa con otras jerarquías como la clase social y la raza, ¿no? No podemos analizar solo el género sin considerar cómo la clase y la raza interactúan con el género también. El feminismo ha propuesto que todos estos factores, es decir, género, raza, clase, se ponen en juego en nuestra vida cotidiana y condicionan la forma en que vivimos nuestras identidades de género y la forma en la que vivimos en general, ¿no? Las expectativas que se tienen sobre nosotras, el tipo de trabajo al que podemos acceder, las decisiones que podemos tomar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. El feminismo se ha propuesto transformar esta realidad, que es una realidad injusta. Entonces hablamos así que el feminismo es un movimiento de transformación y de cambio que plantea que la acción colectiva nos puede ayudar a crear mundos en los que vivamos de maneras más libres, pero también más justas. Como economistas, aquí que todos son economistas, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la economía con esto que acabamos de hablar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la economía con las desigualdades de género, de raza, de clase? ¿Qué tiene que ver la economía con los cuerpos, con las decisiones que podemos tomar sobre nuestros cuerpos, etcétera? Y sobre todo, esta es una pregunta que a veces nos deja como en blanco, porque parece que no es compatible esto de lo que estamos hablando del feminismo como un movimiento político, social, colectivo, ideológico, etcétera, con ciertas ideas que tenemos o que se nos enseñan sobre la economía. Y yo tengo aquí algunas ideas que yo aprendí cuando era estudiante de licenciatura en economía. No sé si ustedes las hayan escuchado o las estén aprendiendo también, y si no, pues me pueden decir con toda confianza que están aprendiendo otra teoría económica, ¿no? Por ejemplo, se nos dicen las siguientes ideas: que el sistema económico se basa en intercambios racionales en los que no hay relaciones de poder. Se nos dice que todos los sujetos y actores económicos entran en igualdad de condiciones a los mercados y que ahí toman sus decisiones económicas con base en el principio de racionalidad. ¿Sí? ¿Les han enseñado eso? Es el variant, ¿no? O sea, todo lo que voy a decir es lo que viene del variant. Se nos dice también que todo lo que está fuera del mercado no es relevante para la economía, sino que representa una externalidad, algo que sucede en otros espacios de la realidad, como la sociedad o la cultura, pero que la economía no tiene nada que ver con eso. Se nos dice también que la meta de la economía es... ¿Alguien se acuerda cuál es la meta de la economía? Sí. Muy bien, la cuestión se ve que sí, aprenden aquí. Se ve que la meta de la economía es responder a las preguntas, ¿se acuerdan de qué producir, cómo producir, para quién producir? Todo esto en un marco de necesidades ilimitadas y de recursos escasos. La meta principal del mercado es coordinar los intercambios de los actores económicos en un marco capitalista en el que al final la acumulación de recursos es una meta legítima socialmente. Por estas razones hay elementos que constantemente quedan fuera de la economía, por ejemplo las discusiones políticas, el cuerpo, las emociones, las subjetividades, todo eso no hablamos de eso en economía nunca, ¿no?
Se nos plantea que estos conceptos pertenecen a otras disciplinas menos objetivas que la economía, por ejemplo la sociología o la antropología, y que por lo tanto no tienen por qué ser parte de lo que aprendemos en las aulas o de nuestro ejercicio profesional. Bueno, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿sí? Más o menos eso, están de acuerdo que eso es lo que se nos enseña, que es la economía, que hace funcionar el sistema económico, la racionalidad, que cuando estamos aprendiendo economía nunca discutimos sobre relaciones de poder dentro de la economía, etc. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, pues desde hace varios años la economía feminista se ha propuesto repensar la disciplina económica a partir de los principios del feminismo, como les decía, es decir, preguntándose cómo es que el sistema económico interactúa con el género y con las desigualdades de género. Para hacer esto, las economistas feministas plantean diálogos interdisciplinarios, pues aunque el género tiene componentes sociales y culturales, también tiene una dimensión material y económica muy importante. Esto quiere decir, es muy importante, que el sistema económico es parte de las relaciones de género, que les da forma de cierta manera, pero también quiere decir que las relaciones de género son parte del sistema económico, que este no funcionaría como funciona si no dependiera de relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. La economía feminista, por lo tanto, no se trata únicamente de analizar cómo es que hombres y mujeres tienen diferentes comportamientos y posiciones dentro de la economía. Este enfoque lo vemos, por ejemplo, en análisis e investigaciones sobre las brechas de género, la disparidad salarial, la segregación ocupacional, etc. No sé si han visto este tipo de análisis de género y economía en donde principalmente lo que se hace es comparar cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres y después comparar cuál es la brecha o la diferencia, ¿no? Ese es un posible enfoque de la economía con perspectiva de género, pero aquí, como decimos, lo que predomina es un enfoque comparativo que mide estas diferencias. Y aunque esto es importante, lo que quiero comunicarles es que la economía feminista va más allá de eso, o sea, no se trata solamente de comparar hombres y mujeres, sino que la economía feminista lo que quiere es cuestionar todo lo que entendemos por economía y las ideas básicas de la disciplina, ¿no? Estas ideas que les acabo de comentar, estas 3 ideas, han sido cuestionadas desde la economía feminista y ahora les voy a platicar un poco por qué. Por ejemplo, lo primero, que cuando hablamos de que todos los sujetos económicos entran en igualdad de condiciones al mercado y a partir de ahí negocian y toman sus decisiones y hacen sus cálculos racionales, etc. La economía feminista ha sido importante hacer visible cómo es que el mercado no es un mecanismo neutral en el que todas y todos participamos en igualdad de condiciones. La verdad es que cuando entramos a los mercados, ya sea el mercado de trabajo, el mercado de bienes y servicios, entramos ya con diferencias sociales creadas de antemano, ¿sí? El mercado, no participamos todos en igualdad de condiciones. El mercado tiene al menos 2 formas en las que interactúa con las desigualdades sociales. En primer lugar, podemos decir que esas desigualdades sociales se crean en interacción con el mercado. Las relaciones económicas siempre han sido relaciones entre grupos de personas que tienen diferentes posiciones en la jerarquía social. O sea, nunca las relaciones económicas han sido entre grupos de personas que son iguales, ¿no? Quienes interactúan, quienes toman estas decisiones económicas son hombres o son mujeres, pero también son hombres o mujeres de cierta clase social, con ciertos recursos, de cierta raza, etc. Históricamente las relaciones económicas han sido relaciones de poder, por eso decimos desde la economía feminista que no podemos estudiar la economía si no estudiamos también la cuestión del poder y de cómo se crea el poder, cómo se reproduce el poder en nuestra sociedad, y que bueno, todas y todos sabemos que en el mundo que vivimos esas relaciones de poder pues son profundamente injustas, ¿no? Que vivimos en un mundo que es muy injusto y muy desigual. En segundo lugar, el mercado reproduce esas relaciones desiguales y así permite que las desigualdades continúen en el tiempo y se acumulen. Sí, en primer lugar, el mercado es parte de cómo se crean esas desigualdades, como decíamos, hombres, mujeres, grupos indígenas, grupos no indígenas, etc. Y después, cuando estos grupos entran a participar en el mercado lo que va a hacer es simplemente reproducir la lógica de la desigualdad, ¿no? En el caso de la economía feminista esto es relevante porque se plantea que las relaciones económicas son parte de las relaciones de género. Por ejemplo, que la economía de los hogares se organiza a partir de la familia nuclear heterosexual, hombre, mujer, papá, mamá, hijos,
y que sean las mujeres quienes estén a cargo del cuidado de la familia es una forma en que la economía estructura las relaciones de género. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esto de que nos organicemos en familias de mamá, papá, hijos, y que las mamás sean quienes hacen todo este trabajo y no participen en el mercado laboral, etcétera? Ese es un acuerdo económico, ¿sí? Y es un acuerdo económico que a su vez tiene que ver con las relaciones de género, con lo que se espera de las mujeres, con lo que se espera de los hombres, con el tipo de decisiones que pueden tomar, etcétera. Por otra parte, el mercado reproduce estas desigualdades, como les decía, a partir de ciertos mecanismos, como por ejemplo que las mujeres, cuando entran al mercado laboral, están en desventaja con los varones precisamente por esta responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas. Como habíamos dicho, el mercado permite que esas desigualdades se acumulen, no solo que se reproduzcan, sino que se vayan acumulando. Si tú entras a participar al mercado laboral siendo mujer, pero además siendo mujer de cierta clase social, de cierta pertenencia racial, con cierta orientación sexual, etc., todas esas características sociales son también económicas y se van a acumular en una serie de desventajas que el mercado va a ir produciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en mujeres de diversa clase social que entran al mercado de trabajo, todas como mujeres, ¿no? Pero para las mujeres que tengan más recursos, que estén en cierta clase social, que tengan cierta educación, que puedan acceder a cierto tipo de empleos, ¿será posible pagar a otra persona para el cuidado de sus hijos o hijas para que hagan el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Pueden contratar a una niñera, los pueden llevar a una guardería, a escuelas de tiempo completo, a empleadas, contratar a una cocinera, etcétera, una trabajadora del hogar. Mientras que para una mujer de clase trabajadora se acumularán las desventajas de género y de clase. Esa mujer puede participar en el mercado de trabajo, pero como sigue a cargo del cuidado de su familia, porque el ingreso que recibe es insuficiente para terciarizar las actividades domésticas y de cuidados, pues eso va a jugar en su contra, ¿no? En el tipo de trabajo al que puede acceder y el tipo de ingreso que puede tener. ¿Sí? Hasta aquí todo claro. Entonces se van acumulando las desigualdades y el mercado pues realmente está diseñado para que se reproduzcan esas desigualdades con las que ya hemos sido marcadas. Lo que quiero decir con esto es que el mercado no es un mecanismo neutral, amigas, no le crean a Varian, sino que por el contrario, sí, es una forma de organización social que por sí misma tiende a la reproducción de las desigualdades y de las jerarquías sociales. Por ello, desde la economía feminista se plantea que estudiar las relaciones de poder y cómo éstas se crean y se reproducen en los intercambios económicos debería ser parte vital de la disciplina económica. No podemos vivir, o sea, nosotras y nosotros vivimos en un mundo en el que sabemos que hay relaciones de poder, lo vemos en nuestras casas, lo vemos con nuestros padres, lo vemos en el tipo de trabajo que tienen nuestros padres, ¿no? En el tipo de ingreso que tenemos, en el tipo de escuela a la que podemos ir, en cómo venimos a la escuela, en los recursos que tenemos. Sabemos que el mundo no es un mundo justo, igualitario, ¿no? Pero la economía, si la economía tiene que ver con esas relaciones de poder, entonces la disciplina económica tiene que discutir estas relaciones de poder y cómo se reflejan en la economía y cómo la economía las permite que sigan el poder operando como hasta ahora o lo puede transformar también, ¿no? Bueno, esa es la primera idea que les quería compartir de la economía feminista, que la economía feminista plantea analizar cómo las relaciones de poder se crean y se reproducen en el sistema económico, ¿sí? Entonces, bueno. Otra de las ideas que la economía feminista ha puesto en cuestión es la de que solo puede ser considerado trabajo lo que pasa por el mercado de trabajo, es decir, lo que se intercambia por un salario, ¿no? Cuando nosotras estudiamos el mercado de trabajo o cualquier análisis sobre el trabajo siempre es o esta decisión de trabajar y no trabajar y el cálculo de la utilidad, la productividad, etcétera. Siempre como economistas, cuando hablamos de trabajo, hablamos de lo que pasa en el mercado de trabajo, ¿no? Parece que estoy diciendo una obviedad, ¿no? El trabajador, la trabajadora va, vende su fuerza de trabajo, sus horas laborales y recibe a cambio un ingreso, una remuneración, ¿no? Bueno, eso es lo que entendemos por trabajo desde la economía, ¿no? El intercambio de tiempo, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, transversal. Esos intercambios económicos que pasan en el mercado laboral, ¿no?
bueno, es lo que les decía, en la visión predominante de la disciplina económica se considera trabajo toda actividad que se realiza en el mercado laboral, ya sea la producción de un bien o servicio, en donde hay un intercambio. Las y los trabajadores ofertan su mano de obra o su tiempo de trabajo y a ello corresponde una remuneración económica. Bueno, la economía feminista ha ampliado la definición de lo que consideramos trabajo para incluir actividades que no pasan en el mercado laboral y que no son remuneradas. Esto es, la economía feminista ha defendido la idea de que todas las actividades domésticas y de cuidados que se realizan en los hogares y que contribuyen a la sobrevivencia y el bienestar del grupo familiar son también trabajo. Actividades como cocinar, lavar la ropa, limpiar el hogar, cuidar y educar a los hijos e hijas, hacer la compra, lavar los trastes, entre otras actividades necesarias para que la familia pueda participar en la vida pública, no habían sido analizadas dentro de los marcos conceptuales del trabajo, sino hasta que la economía feminista lo planteó de esta manera. ¿Están de acuerdo? Cuando, bueno, por lo menos yo cuando era estudiante de economía, estas tareas, este trabajo que decimos doméstico y de cuidados, pues nunca forma parte de lo que vemos o de lo que discutimos o de lo que leemos cuando hablamos de trabajo, ¿no? Como les decía, siempre el trabajo está limitado a lo que pasa en el mercado laboral. Todas estas actividades pasan en los hogares sin remuneración, pero ¿por qué desde la economía feminista decimos que también son trabajo? ¿Y qué implica decir que también son trabajo, no? Esto representa una reconceptualización del trabajo, así como una apuesta radical para entender estas actividades domésticas y de cuidados en su vínculo con las jerarquías sociales. Cómo nombramos las cosas es importante, porque eso nos permite entender esas cosas de cierta manera y no de otra. En este caso, a estas actividades domésticas y de cuidados, que históricamente han realizado las mujeres, se les consideraba socialmente como actividades que se hacían por amor y que por lo tanto debían ser analizadas desde ese marco. Una mujer que se casa y tiene hijos o hijas debe expresar su amor a partir de estas tareas, ¿no? De dedicar su tiempo al cuidado, de cocinar, de asegurarse de que el hogar esté limpio, de que los integrantes de la familia tengan cubiertas sus necesidades cotidianas más elementales. Ya saben, el mes de mayo, el Día de las Madres, cuando decimos, mamá, gracias por amarme tanto, que cocinaste todos los días para mí, o que lavaste la ropa, o que mantuviste el hogar limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto de estas tareas asociadas a la maternidad de manera principal, ¿no? Como decimos, lavar la ropa, cocinar, planchar, lavar, trapear, etcétera, etcétera, se entendía como una extensión de ese deber maternal, ¿no? De lo que las mamás tienen que hacer y lo hacen por amor. Entonces las economistas feministas, como son muy polémicas, dicen, bueno, estas actividades no solo se trata de una actividad que se hace por amor, sino que es un trabajo que las mujeres son de alguna manera, no sé si forzadas, pero puestas en ese lugar de que lo tienen que hacer. Pero no es una actividad que se haga por amor necesariamente, sino que es una actividad económica, ¿no? Y por eso le vamos a decir que es trabajo. Entonces la economía había hecho eco de esta idea de que era amor al considerar estas actividades como irrelevantes en el análisis de la disciplina o como una preferencia individual de las mujeres. Las mujeres no trabajan, se nos dice, porque por cuestiones sociales y culturales ellas reciben más utilidad o más placer de realizar actividades domésticas y de cuidados para sus familias y dedicar menos tiempo al mercado laboral. La economía feminista ha cuestionado esta idea y ha nombrado todas estas actividades como trabajo, como les decía, a pesar de que no se intercambian en el mercado. Llamarlas trabajo nos permite desvincularlas del amor y discutirlas a partir de otros referentes. Por ejemplo, cuando discutimos sobre el trabajo, o cuando hacemos análisis sobre el trabajo, podemos hablar sobre la remuneración de ese trabajo, ¿no? Si ustedes hacen un análisis del mercado laboral, pues la remuneración es muy importante, o sobre la relación que hay en la clase social, o sobre la relación que existe entre trabajo y explotación, o entre trabajo y desigualdades, ¿no? Por lo tanto, cuando llamamos a las actividades domésticas y de cuidados, todo esto que pasa dentro del hogar, etcétera, cuando le llamamos trabajo, lo que estamos afirmando es que hay un vínculo entre realizar estas actividades y las jerarquías sociales, ¿no? Las desigualdades de género, de raza y de clase. Sí.
La economía feminista ha planteado que estas actividades domésticas y de cuidados no solo son trabajo, sino que son un tipo de trabajo muy particular que permite el funcionamiento del mercado laboral y con ello de todo el sistema económico capitalista. Es decir, para que el mercado laboral exista, este mercado de trabajo que estudiamos en estas clases, y con ello todo el sistema económico, para que el mercado laboral exista en la forma que lo conocemos, con hombres y mujeres intercambiando su fuerza de trabajo por un ingreso, como decíamos, es necesario que exista esa otra esfera del trabajo doméstico y de cuidados que es no remunerado, privatizado y organizado a partir de vínculos familiares. Si este trabajo doméstico y de cuidados no se hiciera en los hogares y no se hiciera de manera gratuita, no remunerada, etc., las y los trabajadores no podrían ir a vender su fuerza de trabajo todos los días. Si usted no piensa en una persona que trabaja 12 horas diarias o 8 horas diarias y pasa 4 horas en el transporte público, pues no podría además tener tiempo para hacer todas estas otras cosas que necesita hacer o que necesita recibir para sobrevivir, ¿no? Como comer, como vivir en una casa limpia, como tener ropa, como reproducirse, tener hijos e hijas y alguien que cuide a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, para que este trabajador o trabajadora salga al mercado laboral, pues alguien más tiene que realizar todas estas actividades que son necesarias para la sobrevivencia cotidiana, ¿no? Por eso decimos que estos trabajos que se realizan en los hogares, el trabajo doméstico y de cuidados, es lo que en última instancia sostiene el mercado laboral, es lo que permite que el mercado laboral funcione. ¿Sí? ¿Les queda más o menos clara esta idea? Por lo tanto, la economía implica el análisis de cómo es que se relacionan estas dos esferas, la del trabajo doméstico y de cuidados y la del trabajo productivo remunerado, ¿no? Lo que es importante enfatizar es que ambas esferas forman parte indispensable del sistema económico. Por lo tanto, una economía que solo considera al trabajo que pasa por el mercado y deja fuera todo el trabajo doméstico y de cuidados es una visión incompleta de la economía, es una visión sesgada de la economía, ¿sí? Porque se está dejando fuera del análisis todas estas actividades que no pasan por el mercado laboral, pero que son trabajo, ¿sí? Finalmente, y tomando esto como punto de partida para cuestionamientos más amplios del sistema económico, la economía ha cuestionado la idea de que la meta más importante es la gestión de la escasez, ¿no? Como decía ahorita, como aprendemos, ¿no? Que la economía se trata de gestionar la escasez, no de administrar, tomar decisiones de necesidades y deseos ilimitados con recursos escasos, etc. Nos hemos preguntado las economistas feministas por qué la economía se trata de gestionar la escasez. En primer lugar, ¿es verdad que en el mundo hay escasez? ¿Ustedes creen que en el mundo hay escasez de recursos? Nos hemos preguntado ¿a quién le sirve el discurso de la escasez de recursos? Y si esto es verdaderamente así, sobre todo en un sistema en el que esa escasez de muchos convive con la acumulación de pocos. ¿Ustedes han visto alguna vez estadísticas de la gente más millonaria del mundo, de cuánto cuesta comer en los restaurantes más lujosos del mundo, de cuánto cuesta alquilar un yate por hora, por día, como estas cosas, de cuánto se produce, no sé si han visto recientemente, por ejemplo, esto de las tumbas de ropa, los cementerios de ropa. ¿Han visto que se tira ropa de fast fashion, que le llaman, de la moda rápida, como Zara, H&M, etcétera, que como para no bajar los precios lo que hacen es que van y tiran un montón de toneladas de ropa en el desierto, porque es desperdicio, porque es basura, ¿no? Entonces, ¿eso a ustedes les parece que habla de escasez? O sea, realmente vivimos en un mundo en el que hay escasez, con todo este desperdicio, con toda esta acumulación, con todo este lujo, ¿no? Entonces, desde la economía feminista decimos, pues la escasez es para quién, ¿no? Y la abundancia es para quién. La economía feminista ha planteado una alternativa a esto, sugiriendo que es posible construir un sistema económico que esté basado en la sostenibilidad de la vida. Es decir, que la meta principal de nuestros intercambios económicos sea precisamente sostener la vida de las generaciones presentes y futuras. Esto implicaría una reorganización del trabajo, priorizando aquellas actividades que nos permiten sobrevivir
y existir en condiciones de bienestar. En este sentido, los cuidados cobran un papel principal y pasarían de estar en el margen del sistema económico a ser más bien el centro de la economía. ¿Cómo se vería una sociedad en donde todas y todos tengamos el derecho a recibir cuidados a lo largo de nuestra vida, sin que estos cuidados estén gestionados a partir de desigualdades de género y clase? ¿Cómo pensaríamos en una economía en donde también se cuide al planeta y a los seres vivos no humanos? Creo que en el mundo de hoy, donde presenciamos una creciente preocupación por el cambio climático y por la forma en que este afecta desproporcionadamente a poblaciones marginales, en donde estamos siendo testigos de un genocidio que pasa frente a nuestros ojos, sin que los gobiernos o los organismos multilaterales sean capaces de intervenir, en donde el futuro parece un lugar oscuro y cada vez más restringido en sus posibilidades, la economía feminista nos invita a recuperar la esperanza mientras enarbolamos esta demanda colectiva. Queremos una economía basada en la sostenibilidad de la vida, pero para crearla es necesario que reconozcamos de qué forma los sistemas económicos son sistemas basados en acuerdos colectivos, que han sido creados, que son históricos y que por lo tanto pueden ser de otras maneras. No sé si... Bueno, muchas gracias, Natalia. De verdad es que creo, y supongo que todo el mundo aquí está igual que yo, en que lo que nos acaba de decir Natalia es sin duda poner en cuestión todas las certezas que tenemos, en este caso sobre la materia económica, ¿no? Empezar por el principio, que es justo la definición del propio concepto y el campo de estudio, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante. Y yo ya tengo mis preguntas reservadas para los minutos de dudas y espero que ustedes también, porque sin duda tenemos aquí a dos exponentes de quienes podemos sacar mucho provecho en algún sentido de la palabra para resolver todas nuestras dudas sobre esto, ¿no? Entonces vayan preparándose para eso. Ahora vamos a dar lectura también al currículum de la maestra Heli, quien va a continuar con su ponencia. Heli Camacho Becerra es mexicana de ascendencia china. Es maestra en Metodología de la Ciencia por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del IPN. Es economista por la Escuela Superior de Economía del IPN. Especialista en Divulgación de la Economía por el Museo Interactivo de Economía y cursó la especialidad El Género en la Economía del Posgrado de Investigaciones Económicas de la UNAM. Cuenta con 15 años de experiencia trabajando para el logro de la igualdad sustantiva, 9 de ellos como servidora pública en el ámbito federal y local. Colaboró en el INEGI y en las direcciones generales adjuntas de Cuentas Nacionales, Índices de Precios y de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Económica. En esta última colaboró de forma directa con María Eugenia Gómez Luna, destacada economista mexicana, pionera de las mediaciones sobre la valoración económica del trabajo no remunerado en México y de los estudios sobre el uso del tiempo. Junto con ella, formó parte del equipo que coordinó diversos encuentros internacionales de estadística de género y reuniones de especialistas de uso del tiempo y trabajo no remunerado, donde participan la Conferencia Estadística de las Américas CEPAL, ONU Mujeres e InMujeres. Desde 2015 pertenece a la red de investigación El Telar Comunidad Feminista de Pensamiento Latinoamericano, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, y la red de investigación en diferencias de género en la Escuela Superior Iberoamericana de la Universidad de Alicante, con quienes ha publicado diversos artículos, conferencias, mesas de trabajo que se vinculan a sus líneas de investigación: economía feminista, encuestas nacionales sobre el uso del tiempo y estadísticas con perspectiva de género. Ha impartido
en la Facultad de Economía, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en materias de tronco común y optativas desde la perspectiva de género. Ha colaborado con distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas al logro de la igualdad, tales como Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, en particular con el proyecto Género en la Iniciativa de Cambio Climático Urbano. En plan internacional, sede Ecuador, donde se promueven los derechos de las niñas y adolescentes y se fortalece su autonomía económica. De 2020 a la fecha, es jefa de Departamento de Evaluación y Estadísticas de Género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, donde desarrolla acciones interinstitucionales para fortalecer y mejorar la generación de información estadística, así como la progresiva elaboración de indicadores con perspectiva de género en la administración pública, formando parte de diversos equipos técnicos de alto nivel para la elaboración de diagnósticos, evaluaciones, clasificaciones, opiniones, técnicas de sistemas e instrumentos, entre otras acciones en materia de igualdad. Un aplauso, por favor, para Geli. Y aprovechando también aquí la semblanza, agradecer a la Secretaría de las Mujeres que viene junto con la maestra Geli, que están por aquí, haciendo también mucho trabajo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería iniciar justo eso, nombrando a mis compañeras de la Secretaría de las Mujeres, que han estado desde las 11 de la mañana, poquito antes, para coordinar las actividades que tuvimos desde la mañana. Karen, Mere, Laura Camacho, Patti, Caro, que está con nosotras en Servicio Social, y a las compañeras de Prevención de la Luna, de Miguel Hidalgo, a Gisela, que está aquí acompañándonos, y a nuestras colegas de la tiendita feminista, nuestras queridas productoras, comercializadoras y emprendedoras, con las que hemos iniciado un viaje desde la economía feminista muy importante. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles, porque entiendo que hay una buena parte de población de la tarde, ¿quién sabe qué es la Secretaría de las Mujeres? Así. Aquí. ¿Qué es? Bueno, creo que es la Secretaría de Justicia, pero es la que se encarga más o menos a las dentro de los Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna más que tenga una opinión respecto de la Secretaría de las Mujeres? ¿Sí? Es una red de apoyo, ¿no?, para las mujeres que tienen vulnerabilidad. Bueno, mayormente para eso igual podemos decir cualquier otra persona, no una mujer, pero es una red de apoyo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quisiera decirnos qué es la Secretaría de las Mujeres? Bueno, yo les voy a contar un poquito qué hacemos. La Secretaría de las Mujeres es cabeza de sector. Ay, me van a decir, ¿qué es eso? Somos una secretaría que está en la estructura dentro de los niveles de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Nuestro quehacer es dictar los lineamientos, las metodologías, pero lo más importante es acompañar a todas las dependencias de la Ciudad de México a transversalizar la perspectiva de género. Toda la política de igualdad sustantiva la realizamos desde la Secretaría de las Mujeres. Y esto es relevante no solo a nivel de la cuenta pública, sino también de los enfoques con los que acompañamos efectivamente a diferentes mujeres que enfrentan tipos y modalidades de violencia como primer eje. Queríamos presentar esto porque incluso dialogando con nuestra directora Concepción Cueto, decíamos que es muy importante que se sepa que esta secretaría forma parte de una de las incidencias más relevantes del movimiento feminista. Históricamente, el empuje de la organización de mujeres ha permitido institucionalizar procesos, crear conceptos y con ello hacer una apuesta grande en materia de políticas públicas.
¿Por qué colocamos estos dos temas? Para nosotras, desde la Secretaría de las Mujeres, es sustantivo prevenir tipos y modalidades de violencia, pero también es sustantivo tener un enfoque dirigido hacia el reconocimiento de la división sexual del trabajo. ¿Y a qué nos referimos con la división sexual del trabajo? A que justo en estas academias de economía política hemos llegado tarde a la discusión de qué papel juegan las mujeres dentro del desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, la división sexual del trabajo y prevenir, sancionar y erradicar tipos y modalidades de violencia es una de nuestros mandatos constitucionales. Decirles que nosotras trabajamos para erradicar las brechas de desigualdad estructural se queda corto con todo el trabajo que se hace en las 27 unidades de atención territorial, dando atención, acompañamiento gratuito a las mujeres de las 16 demarcaciones. Y por ello nos pareció relevante pensar en estos tres momentos. En el primero, cuando fuimos un programa social en la Ciudad de México que decanta de una de las principales compromisos internacionales, que es la Plataforma de Acción de Beijing, en el 95. A partir de 1995, el impulso de la Organización de Mujeres logró que se colocara en temas de agenda y compromisos internacionales la creación y el fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y esto es económico y atraviesa la economía porque atraviesa la responsabilidad de los gobiernos en la asignación de presupuestos. Y ya vamos a llegar más adelante a esto. Posteriormente, en 1999, nos consolidamos como el Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Y ojo aquí, y me da mucho sentido lo que nombra Natalia cuando dice es importante cómo nombramos. Cuando nosotras leemos y estudiamos desde la economía feminista y estas metodologías con perspectiva de género, hacemos un ejercicio performativo, es decir, trascendemos de nuestra realidad cotidiana a colocar estos conceptos y discutirlos, porque no podemos ser la mujer, somos las mujeres con estas diversidades, características étnico-raciales, porque es importante nombrarnos, porque sin duda de donde venimos va a marcar un antes y un después hacia dónde vamos. Es un poco regresarle a la historia un poco de justicia desde nuestras genealogías. Y a partir del 13 de diciembre de 2018 elevamos el rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mayores atribuciones, que tenemos mayores capacidades para realizar diferentes funciones en la administración pública local. Y bueno, con esta creación de la Secretaría de las Mujeres, desde algunos movimientos de mujeres fue relevante empezar a poner acentos en la autonomía económica. Desde un enfoque estructuralista podemos ver cómo se ha ido construyendo estos conceptos de la autonomía y qué implica la autonomía para la economía y para las mujeres. Para nosotras, prevenir tipos y modalidades de la violencia atraviesa por generar puentes para que las mujeres fortalezcan sus autonomías. Y bueno, me dirán, bueno, ¿cómo lo decidimos? Nosotras tenemos una perspectiva sistémica, es decir, vemos a la economía feminista desde enfoques de sistemas complejos que tienen que ver con la interrelación que hay de nuestra generación, por ejemplo, de datos en relación con la realidad que están enfrentando las mujeres, pero también de qué manera acompañamos a todas estas dependencias para transversalizar la perspectiva de género y, lo más importante, poniendo en el centro la vida. Esto es una característica muy importante que incluso en toda la actividad estadística llevamos a cabo. Es decir, para nosotros los métodos cuantitativos no quedan al margen, sin embargo, ponemos en el centro la vida.
Y cuando decimos la actividad estadística nos referimos a las 12 etapas que señala la Ley del Sistema Nacional de Información Estadístico y Geográfico. Entonces esto es muy importante. Y algo que es relevante en términos del conocimiento de la economía desde la perspectiva de género es que por principio es un mandato constitucional, es decir, ninguna dependencia en la Ciudad de México queda exenta de incorporar la perspectiva de género en toda la etapa del ciclo de las políticas públicas. ¿Qué entendemos por el ciclo de las políticas públicas? Pues desde el diseño, el análisis de los problemas públicos, y algo que también es relevante es que no hay excusa para decir que no contamos con información para hablar sobre las mujeres en las diferentes esferas de la vida del país. Contamos en México con 23 años de producción de estadísticas con perspectiva de género y un conjunto de indicadores clave que nos permiten describir diferentes condiciones y posiciones de las mujeres que residen, transitan y habitan en la Ciudad de México. Además, es relevante compartirles que la Ciudad de México cuenta con presupuesto asignado en materia de igualdad. Es decir, este presupuesto tendría que aumentar de manera progresiva y tiene que alinearse a los ejes del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Dicho lo anterior, me gustaría puntualizar algo que es muy relevante y en las discusiones económicas en el Instituto Politécnico Nacional se ha quedado un poco al margen. La discusión del vasto acervo científico, tecnológico en distintas áreas del conocimiento de las mujeres. Si echan un vistazo a sus mapas curriculares podrán observar que escasas son las mujeres y autoras feministas desde las cuales retomamos figuras de autoridad académica y de valor, incluso en las didácticas dentro de la gama de docentes, pues recurrimos regularmente a estos ejemplos desde lo cotidiano y que a veces quedan muy al margen de las problemáticas estructurales. Un tema que aquí es central en el caso del trabajo desde la Secretaría de las Mujeres, y retomo esta frase del estudio que se hizo sobre el costo de la violencia contra las mujeres en 2016. Las consecuencias y costos de la violencia tienen impactos a nivel individual para quienes sobreviven, para quienes perpetran estas violencias y también para la sociedad y otros afectados por la violencia. Gracias. Así como al interior de la familia y la comunidad, lo que resulta en costos elevados. Imagínense ustedes cómo les puede impactar el hecho de que sepan del feminicidio de alguna compañera, o tan solo con el hecho de que sepan que alguna compañera la han violado, la han violentado, la han agredido dentro de los espacios de formación. Tan solo eso nos da para muchísimas líneas de investigación. Y como caminamos en los conceptos desde la economía feminista, yo les invito a ver estos murales. ¿Qué observan en esos murales? De ese nivel está el sesgo respecto al conocimiento que tenemos de los aportes de las economistas. Lo simbólico también nos constituye como economistas. Y esto es algo relevante, sobre todo porque no estamos hablando de problemas aislados, estamos hablando de problemas estructurales y no fenómenos, porque no es un tema fenomenológico. Es decir, la problemática que enfrentan las mujeres no es única y exclusiva de una etapa del desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, estos son algunos conceptos con los que nosotras trabajamos desde las políticas públicas. Las acciones afirmativas, que son medidas especiales de carácter temporal,
las acciones transversales, que son diagnósticos, evaluaciones, sistemas de información, investigaciones, y las acciones sociales que se derivan de todos aquellos programas sociales. Voy a ir un poco rápido porque quiero contarles un poco de lo que hacemos en materia de prevención primaria de las violencias. Contamos con alrededor de 43 personas de prevención, especialistas en las temáticas, y 25 unidades de atención territorial. Le damos a la siguiente. Diariamente en las 16 alcaldías hay equipo de la Secretaría de las Mujeres realizando estos 3 tipos de acciones. Y una de nuestras estrategias a partir de 2020 que cobra relevancia es lo que ustedes pueden ver afuera. Nuestras compañeras de la tiendita feminista por la libertad económica es una de las estrategias de la Secretaría de las Mujeres para poner en el centro no solo la discusión sobre dónde están las mujeres en los mercados de trabajo, sino también para revitalizar la importancia de tener análisis con perspectiva de género desde la información estadística. Lo que queremos con estas estrategias es generar cadenas productivas de valor, retomando elementos de la economía social y solidaria, fortalecer y un poco generar puentes hacia la autonomía económica de las mujeres. Y esto lo realizamos, como ya les comentaba, en las 16 alcaldías. Estos son nuestros resultados a enero-octubre 2023. Con todo el equipo de prevención y el equipo de atención hemos logrado tener 2.636 actividades de prevención primaria de las violencias, que es un tema que no se ha discutido justo desde estos espacios económicos y que atraviesa por el tema presupuestal. Le damos a la siguiente. Y también una parte de nuestras metas es prevenimos violencias, fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres. Tenemos al día de hoy, gracias a los datos que recupera nuestra compañera Patti en Secretaría de las Mujeres, 150 mujeres productoras, artesanas, comercializadoras, y algunas de ellas han tenido un avance de acompañamiento para prevenir riesgo feminicida. A partir de eso se incorporan a otros procesos que tienen que ver con el fortalecimiento de su autonomía económica. ¿Qué hacemos las economistas en estos espacios de política pública? Impulsamos proyectos, procesos y acciones de política pública para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, considerando lo siguiente: hay una brecha de desigualdad que atraviesa por el tiempo, y el tiempo no es un recurso ilimitado. Cuando iniciamos estos análisis que ya mencionaba Natalia, comparativos de cuál es la posición y la condición de las mujeres, sin duda recordamos que tenemos, al menos en la Ciudad de México, una brecha de tiempo entre mujeres y hombres en el indicador de tiempo total de trabajo. Este es un indicador del marco global, es un indicador que nos da el promedio de horas a la semana que destinan mujeres y hombres al trabajo en los hogares y de cuidados no remunerados. Y mientras que las mujeres destinan 78 horas, los hombres en la Ciudad de México lo hacen con 68 horas. ¿Qué implica esto? Que hay 10 horas de brecha entre mujeres y hombres de la Ciudad de México, lo que profundiza las desigualdades estructurales, económicas, educativas, en materia de salud, de acceso a los recursos. ¿Por qué ponemos estas gráficas históricas? Para nosotras es importante visibilizar, y lo que te permiten las estadísticas de género es visibilizar lo que no se nombra desde el ámbito económico. Es decir, hay una participación económica menor de las mujeres, pero si ustedes observan a nivel de los morados de estas gráficas, que es población no económicamente activa en la Ciudad de México, hay una concentración muy grande de mujeres, y estas son mujeres que principalmente destinan su tiempo como una variable importante al trabajo en los hogares no remunerados. Entonces,
Le damos a la siguiente, por favor. Algo que me parece muy relevante indica que las condiciones con las que las mujeres accedemos a cualquier espacio de toma de decisión dentro de los mercados se ve limitado en términos del tiempo, y la invitación es: miremos el tiempo como una variable indispensable para analizar cualquier problema estructural. Este trabajo que realizamos todas las mujeres aporta el 26% del PIB. Ya le voy a cerrar en esta es la última. ¿Qué hacemos? Transversalizamos perspectiva de género en todo el ciclo de la política pública. Hacemos análisis de presupuestos públicos, es decir, la cuenta pública. Hacemos propuestas metodológicas para la generación de mejores mediciones en materia de igualdad. Emitimos opiniones técnicas. Generamos proyecciones en materia de prevención primaria de las violencias. Y hacemos esto, coordinación interinstitucional para la progresiva elaboración de indicadores con perspectiva de género en la administración pública. Y bueno, esta es una actividad que le voy a pedir a Laura Camacho, que es nuestra asesora en género de la Secretaría de las Mujeres, que nos apoye, porque a nosotros las economistas feministas nos encanta mucho escuchar a las personas y sobre todo conocer la opinión de todas y cada una de ustedes. Para ser parte justo de estos procesos, para nosotras es muy importante conocer cuáles son sus propuestas desde la economía para fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Entonces, Laura les va a dar como la guía para que nos apoyen el día de hoy. Muchas gracias, Heli. Pues fíjense que al ingresar al auditorio se les entregó una papeleta que tiene una forma de hojita, ¿cierto? Y bueno, a razón de lo que ha compartido Heli, bien, esta papeleta tiene una pregunta. Nosotros le llamamos pregunta detonadora. Lo que hace es solamente provocar la participación, ¿no? Pero además de todo, para nosotros es muy importante porque hay herramientas, hay estrategias que pone en marcha la Secretaría. Y estar para nosotras hoy acá con ustedes es muy enriquecedor, porque seguramente el aporte que ustedes coloquen, nosotros lo sistematizamos, lo colocamos también con nuestra secretaria, con nuestras directoras, para saber cuál puede ser el eje conductor, hacia dónde podemos guiar estos esfuerzos. Ok, yo les pido que no se vayan, porque después también de esta actividad va a ser la sección de preguntas y respuestas, pero que también antes de salir ustedes van a ver al fondo y en sus laterales un árbol. Estos árboles nosotros los colocamos como muros de réplica, en donde van a colocar esta hojita con el aporte que ustedes den en respuesta a la pregunta. La pregunta como tal dice, ya me olvidó cómo se llama. Aquí está. Dice: ¿cuál es tu propuesta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres? Lo que ustedes consideren como una propuesta, que ustedes pudieran darnos un aporte, lo pueden colocar ahí, y al final, ya que salgan, antes de retirarse, ya los arbolitos tienen ahí colocadas unas cintas para que ustedes puedan colocar ahí pues, sus comentarios, sus propuestas, y no se vayan sin dejárnoslas, por favor. Entonces, no sé si quedó clara la actividad. ¿Sí? 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 Bueno, por favor, no se vayan sin dejarnos su aporte. Muchas gracias. ¿En dónde? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy el profesor José Ramón Martínez Muciño del Departamento de Elementos Cuantitativos, y mi pregunta va en el sentido de si hay una parte jurídica que ustedes podrían recomendar a las damas, a las mujeres, acerca de presentar demandas de acoso. Ahorita ustedes están hablando
de las cuestiones económicas, todo eso está muy bien, pero cuando las mujeres tienen la necesidad de ir a presentar una denuncia de acoso, obvio, aquí lo que estoy leyendo es un folleto, es que hay un apoyo jurídico, pero creo que es importante hacer hincapié en los elementos que debe de tener esta persona que va a presentar una demanda de acoso a la delegación, que es al Ministerio Público, porque en esa parte de que se va a presentar la demanda o la denuncia jurídica, es ahí donde se pierde todo, porque ahí en los ministerios públicos son muy mañosos y más que apoyar a la persona la hacen desistir de la demanda, ¿no? Pero porque precisamente les empiezan a preguntar ciertos elementos que se deben de llevar para que esta denuncia proceda, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que se haga hincapié y también dentro de nuestras instituciones la de crear una ruta crítica acerca también de cómo presentar una denuncia de acoso dentro de las instituciones, ¿no? Que es algo que adolece nuestra institución y que precisamente como no hay una estructura, no hay un camino a seguir, las denuncias pues se quedan nada más en tendederos, pero los tendederos violan los derechos fundamentales del ser humano, violan los derechos humanos. Entonces sería mi pregunta. Voy a ser muy breve. Como les comenté al inicio, aquí afuera, en toda la actividad que tenemos de prevención primaria de las violencias, está una abogada de las mujeres. Desde 2019 se creó esta estrategia, entonces a quien quiera asesorarse de manera gratuita, aquí afuera está mi compañera para otorgar como todos estos elementos. Por favor que no se vayan, que casi vamos a terminar. Entonces, cerramos con esto, por favor, también para cerrar como se debe, agradeciendo la participación de las ponentes, que un poquito también. Yo tengo una pregunta aquí, por favor. Hola, pues antes que nada se me hace muy chido que haya esta relación con la Secretaría de Mujeres. Yo creo que es muy importante la labor, ahora que lo comenta aquí, el que se lleve una perspectiva de género a cada una de las instituciones, de las secretarías. Yo creo que es algo que difícilmente vemos aquí dentro del instituto o dentro de instituciones ya más particulares. Un ejemplo es que muchas veces pues, no se tiene la perspectiva de género cuando se llevan casos al consejo técnico consultivo, cuando se tiene problemas dentro de la escuela, cuando se ve temas como el de diseño curricular, pues muchas veces pues hace falta esta visión que muchas veces se tiene por esta parte. Y la pregunta en particular era si yo quiero saber un poco más acerca de la economía feminista, quién han sido como una de las precursores dentro de este movimiento y dentro de esta escuela. Igual si en algún momento alguna doctrina o alguna escuela económica fueron quien dieron alguna aportación o dieron investigación sobre la importancia del trabajo doméstico dentro de la economía. Bueno, dentro de la economía feminista hay como muchas perspectivas, ¿no? Hay economistas feministas institucionales, hay economistas feministas clásicas también, economistas feministas marxistas, por supuesto. Principalmente todo este debate sobre el trabajo doméstico y sobre la producción social es un aporte principalmente de las
Perfecto, muchas gracias, Natalia. También Gail Rubin es una maravilla para entender un poco la primera idea de la economía con este enfoque. Y hay mucha bibliografía, seguramente Natalia también tiene mucha propia, entonces sería bueno también que la buscáramos para leerla aquí. Bueno, vamos a leer las constancias de nuestras ponentes para que posteriormente ustedes puedan pasar a pegar sus hojitas y ya damos cierre a esto, ¿ok? Primero vamos a... Sí. Ay, pero no se vayan, por favor, ya vamos a cerrar. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la doctora Natalia Flores Garrido por haber participado con la conferencia magistral Repensar la economía desde el feminismo, durante el ciclo de conferencias Giro de tuerca a la economía, una lectura desde el feminismo, celebrado el día lunes 6 de noviembre de 2023 en el Auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía del IPN. La técnica al servicio de la patria, firma nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. También el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento a la maestra Gelidith Camacho Becerra por haber participado con la conferencia magistral Economía Feminista, un enfoque desde las políticas públicas, durante el ciclo de conferencias Giro de tuerca a la economía, una lectura desde el feminismo, celebrada el día de hoy, lunes 6 de noviembre, en el Auditorio Lenin de la Escuela Superior de Economía. La técnica al servicio de la patria, firma el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de nuestra unidad. Agradecemos a toda su presencia. Adelante, Ahora sí. Una vez concluido este evento, agradecemos a todas y todos por su amable presencia y les invitamos a continuar asistiendo a las actividades que está organizando la Red de Género, al igual que las conferencias que comprende el simposio de las ciencias económicas, el emprendimiento y la perspectiva de género para fortalecer el plan de estudios de la ESE. De igual manera, agradecemos a la presencia de nuestras ponentes invitadas.